se redactaron varios otros. Entonces Robespierre dijo, levantó la hoja y dijo, me comprometo que lo primero que voy a hacer cuando llegue a Montevideo es disponer que la delegación uruguaya en Nueva York, en Naciones Unidas, presente este proyecto de resolución. Aplauso de todo el mundo. ¿Ustedes vieron que hizo algo? Yo tampoco. Fue tal la presión que le hicieron que no pudo hacer nada. Me acuerdo que tratamos de hacer las cosas sincronizadas. Fernando Henrique Cardoso, que era el canciller brasileño, esperaba que Uruguay presentara la propuesta para que Brasil la apoyara. Entonces, con la promesa de Robespierre, esto fue julio o agosto del 92, en septiembre tenía que haber presentado la propuesta. Aparte de Robespierre era de alguna manera a nivel internacional por su formación en Derecho Internacional Público, reconocida a nivel internacional, era una opinión muy valiosa, escuchada, porque Robespierre había sido delegado para el tema de las convenciones interamericanas. Sí, sí. No, entonces, de alguna manera, el que lo hubiera él presentado tenía un valor académico muy grande. Tenía un valor académico muy importante. Entonces, yo estaba en ese momento en Tailandia y estaba en contacto con email, no, email recién empezaba, por teléfono con Cardoso y yo sabía que Cardoso estaba esperando la presentación de... Entonces nos llamaba la atención que no pasara nada y el canciller brasileño lo llama por teléfono a Espía y no consiguió hablar con él, no le atendió el teléfono. Porque podía haberle dicho, mire, que el presidente no quiere hacer eso, mala suerte, bueno, no entiendo las razones políticas. Pero fue tal el papelón, después de haber hecho esa promesa, que se borró, no contestaba los llamados, nada, una cosa espantosa. Se frustró una vez más. Ahora, esta organización, el Consejo Europeo de Investigaciones Sociales de América Latina, tiene una colección de ediciones de todos los congresos en los que se trató esto y se presentaron los trabajos. Así que le pedí a Ramiro que lo llame a Catalano, buenas tardes, para que le mande la colección de los anales del Seizal. Está en español, muy bien editado, es una cosa completísima. Y la parte, la fundamentación jurídica está ahí. Y una de las reuniones que se hizo después, en una ciudad italiana que queda a 1 hora de Nápoles, es una ciudad medieval que todavía está como en 1400. Uno llega ahí y dice, bueno, estoy en 1400. Arriba de un monte, una ciudad amurallada, Sant'Agata dei Goti se llama. Entonces, estos amigos italianos convocaron una reunión en esa ciudad, pero por un motivo. Porque Sant'Agata dei Goti es la que fue sede de un santo de la Iglesia Católica, San Alfonso María de Ligorio. San Alfonso María de Ligorio fue el que redactó en la parte de teología moral los pecados. Entre los pecados está la usura. Es decir, tiene un capítulo enorme sobre la pecaminosidad de la usura. Entonces, en homenaje a él, se hizo la reunión esta. En esta reunión se agregaron a los principios generales vulnerados otros más. Entre ellos el de es un principio que los españoles han desarrollado mucho, el cambio de las circunstancias para el cumplimiento de los estados. Tiene una denominación especial. No, es un desarrollo actualizado de la onerosidad superviniente. La onerosidad superviniente. Claro. Eso es, la onerosidad superviviente de las obligaciones. Pero con el cambio de circunstancias. Y se llama la Carta de Sant'Agata dei Goti, que está en internet, también se puede sacar de ahí. Sí. Porque creo que es el adelanto así conceptual más completo que se ha tenido en materia de la elaboración del tema de la deuda. Ahora, Espeche, el mecanismo para solicitar ese pronunciamiento de la Haya, ¿solo es por la ONU, no puede ser por otra vía? No puede ser. Porque uno dice, bueno, pero ¿por qué no vamos directamente a un país que vaya a la Corte? No, la Corte
solamente puede contestar opiniones consultivas si se las pide Naciones Unidas, porque es un órgano de Naciones Unidas. Entonces, puede ser el Consejo de Seguridad, la Asamblea General o el Consejo Económico y Social y algún otro más, que tienen estatutariamente la posibilidad de pedir las opiniones consultivas. Entonces, la Corte necesita recibir el pedido formal de la Asamblea, en caso lo mejor, con las preguntas que se le formulan. Entonces, el tema es así, una delegación presenta una nota al Secretario General de Naciones Unidas pidiéndole que incorpore al temario de la Asamblea un pedido de opinión consultiva de la Corte de la Haya. Esto va a la 6ª Comisión de Derecho Internacional y se considera en la Asamblea. Con la mitad más uno de los miembros sale el pedido de opinión. No es tan difícil políticamente conseguir, diciendo 80, 90 votos, podría ser, pero no sé, hasta ahora no se ha conseguido nunca. Te consulto Cuando algo, se ha Miguel. conseguido no ha habido voluntad política. No, no. Te consulto algo, Miguel. Ahora, el año pasado, creo que fue, la ONU hizo una declaración Sí, que que la presentó la todo Argentina. que hemos analizado, que no tiene fuerza obligatoria, que tímidamente desarrolla algunos aspectos. Sí, es un pequeñísimo avance, pero no ha tenido operatividad, tampoco fue hecho con la idea de que fuera... No, yo ya lo sé, fue hecho Sí, con la sí. idea No, justamente efectivamente. de Pero claro, también hay que tener en cuenta que en eso hubo un cierto progreso en considerar el tema. Claro, Ahí sí. yo digo, aprovechando, sí, todos sabemos que ya habíamos analizado, incluso el año pasado en el tema de las clases se analizó de alguna manera porque el profesor que vino de italiano, ¿cómo se llama? Fabio Marcelli. Fabio Marcelli, Ah, Fabio. los esbozó en una clase, simplemente como dato, dándole, por supuesto, ¿Cuándo estuvo Fabio acá? Estuvo en noviembre. noviembre. Primero estuvo en Buenos Aires, estuvo en La Plata. Qué lástima que no me enteré, ¿no? Estuvo- No, él te llamó, él trató como de ubicarte. No, era cuando vos estabas con un problemita de salud. Ah, estaba recién operado. Ahí, sí, ahí, sí, sí. ahí, en ese Entonces, Claro. él lo planteó, se planteó, se explicó a todo el mundo y se analizó de que evidentemente no había sido él con esa idea, pero que por lo menos el tema estaba, que no tenía esa fuerza, pero que podía ser una plataforma como para plantear algo más ambicioso. Claro, sí, Por eso te lo mencioné simplemente con eso. También yo sé que es totalmente escéptico a eso, no, yo No, soy contrario. contrario. Bueno, está bien, pero digo... No, porque el profesor plantea como un reconocimiento, No, como una legitimación de la deuda, claro, en parte claro, a través de la declaración. claro. Pero yo lo que digo es como se planteó el tema, no el contenido de esos puntos, no el contenido, que todos sabemos que incluso, primero no tenía fuerza obligatoria, segundo que tenía ese inconveniente de reconocimiento, pero digo, planteando eso, bueno, como forma de alguna manera devolver por esa posibilidad que es la Sí, sí, única con la cual se obtendrían resultados jurídicos Jurídico. concretos. Es decir, tal cual lo dicen todos, siempre y cuando no se olvide el origen Exacto. ilícito, que es insanable. Sí, sí, Es claro. decir, cualquier reconocimiento que signifique aceptar que la Claro. deuda, para pedir la rebaja, pero No, por claro. motivos distintos, Claro. es contraproducente. Pero, y eso es lo que están haciendo, desgraciadamente, la mayoría de las negociaciones se hacen aceptando la existencia de la deuda. Cuestiones peores incluso cuando se presentan, cuando cualquier deudor está pidiendo cosas a nivel nacional y demás, muchos tribunales, algunos nuestros incluso hasta señalan en sus fallos, no, esto ya está, la equidad acá, por ejemplo, cuestiones que son también principios generales, no, la equidad no es aplicable, eso lo están diciendo tribunales acá, es escandaloso lo que Sí, están, sí. o sea, parece que los integrantes de los tribunales, yo se lo dije a un juez de un tribunal de apelaciones hace poco, digo, pero hay algunas sentencias que la hacen juristas o quiénes son, porque los principios que aplican no son los que se enseñaban en la facultad, porque decir hoy tribunales que no se aplica el principio de equidad es un poco negar la base Es fundamental que del derecho. un cirujano que se oponga a las transfusiones. Claro, más o menos, es una cosa bastante similar. Bueno, No, sí. María Luisa tiene como 3 preguntas.
Hoy se está No, sosteniendo es solo eso. una, es solo una. No, me imagino que no se ha planteado otra alternativa porque efectivamente entiendo que los esfuerzos han estado orientados a que se pueda dar la opinión consultiva porque tendría un carácter mayor desde el punto de vista y un mayor contenido también Pero desde la el punto de opinión vista consultiva, jurídico. Pero voy a eso. La opinión consultiva, ya sabemos, es un dictamen, no es sí, no es vinculante, vinculante, pero aquí hay un llamado formal a cumplimiento también. pero o sea, dentro del sistema de Naciones Unidas Claro. es obligatorio como si fuera una sentencia para los organismos de Naciones Unidas. Claro. Es decir, que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional tendrían que ajustar sus prácticas a lo que resulte de una opinión consultiva. En eso sería muy valioso. Y además, en Estados Unidos, ellos tienen el sistema como lo que el derecho internacional es parte de la ley de la tierra, así que el juez norteamericano tiene que aplicar el derecho internacional también. En una controversia contra un país en default, el juez americano tendría que tener en cuenta una eventual opinión consultiva que justifique la posición de los deudores. Y sí, también tendría valor jurisprudencial dentro de Estados Unidos, no es solamente la opinión consultiva como tal, sino en el ámbito de Naciones Unidas es obligatorio y con respecto a los tribunales norteamericanos también es una pauta para tener en cuenta por el juez. Así que esa es la... Sí, no, y la pregunta era así no se ha intentado como una suerte de camino para llegar hasta allá otra vía como podría ser una resolución de la Asamblea General que... ¿De la Asamblea? Sí. Sí, pero la la base sobre la necesidad. Ah. Digo, no va a lograr el objetivo en un solo paso, pero Claro. quizás sí se lograse consensuar una política en torno Podría ser, a sí, una siempre y resolución cuando... que haga, Sí. o sea, que evidencie la necesidad de que esa opinión consultiva Sí. sea considerada. Eso No se ha va a tener un conseguido. valor inmediato, pero No, quizás pero pudiese allanar puede un servir. poco en Si se términos consigue políticos. eso ¿no? sería Jurídicos. bueno, es un paso adelante. Si la propia Asamblea se manifiesta en ese sentido, con presidencia de que no haga el pedido de opinión consultiva, pero el contenido sí, claro que tendría valor. Claro. Por supuesto que sí. ¿Dónde se forma usted? En Venezuela. Pero La sí, pero ¿en cuál Central. universidad? Universidad Central de Venezuela. Ah, Sí. Y lo que mencionaba del expresidente Caldera es porque, bueno, naturalmente, me imagino el origen, Caldera militaba en la sociedad, en la democracia cristiana y además era una persona muy vinculada a la iglesia, ¿no? Y al Vaticano, Sí, como sí, tal. sí. Entonces quizás un poco... era de Copey. Era Sí, de- era Copey. Pero dentro del propio Copey era uno de los que más arraigo con la iglesia Sí, tuvo un católica. gran predicamento a nivel de derecho laboral. Sí, también. ¿Y sabe? Latinoamericano. Un colaborador de él, Sí. Asdrúbal, que tuvo un cargo muy importante en el gobierno de A guiar. él estuvo en Santa Agata de Gotha y fue uno de los redactores de la Carta de Santa Agata. Que no sé qué fue de la vida de él después, no sé. Ahora, Espeche, y así como existió Caldera en un momento, Fernando Enrique o Robespierre, actualmente en América Latina, ¿hay alguien? Correa empezó Correa. y después se achicó. Correa, es muy curioso el caso de Correa. Él tuvo el enorme mérito de convocar la auditoría del crédito público otoniano. Ahí trabajaron 2 o 3 años, entre ellos Ramiro. Y las conclusiones que revelan la iniquidad de la deuda ecuatoriana le sirvieron al presidente Correa para, ante el reclamo de los deudores, poner sobre la mesa todas las trampas mediante las cuales habían hecho la deuda ecuatoriana y conseguir que de los 3.300 millones de dólares que le exigían los acreedores, que para Ecuador es mucha, para otros países es una suma relativamente chica, pero para la economía de Ecuador 3.300 millones de dólares es mucha plata. Poniendo las pruebas de la infamia sobre la mesa, consiguió arreglar por 300 millones, que era lo que él consideraba parte legítima de la deuda. Los otros 3.000 se olvidaron sin chistar. Quiere decir que por medio del derecho se pueden conseguir resultados como este. Lo que pasa es que después él había había prometido incluso públicamente que iba a llevar
iba a hacer que la misión ecuatoriana presentase el pedido de la resolución en la Asamblea de Naciones Unidas para el pedido de opinión consultiva, pero al final no lo hizo. Sí, pero utilizó los elementos jurídicos muy eficazmente con los acreedores. Esto fue hace 4 o 5 años. Pero después otra posición, otro apoyo político así, después de eso no registro. Acá me decías que es el segundo semestre que empieza, sería en julio, sí. Empezaría en Julio, marzo. sí. En realidad arranca en agosto. Estamos en agosto. En agosto. No, este año fue totalmente irregular. No, Arrancamos sería- en octubre. Sería Sería julio, agosto. después de las Después de los julio, exámenes. después de los exámenes. Sí. Fue los exámenes de julio. Los exámenes van a ser los primeros días de agosto. Sí. Ahora se va a agosto, entonces el 14, dirá. Sí. La segunda semana. ¿Podría hacer otra pregunta? Sí. Sí, no, quizá, evidentemente y lamentablemente no tenemos dentro del sistema interamericano un parangón como la Corte Internacional que pudiese efectivamente sentar algún precedente jurídico, ¿no? Pero se me ocurre a la luz de un poco las vinculaciones que hemos visto en este mismo curso y de las implicaciones que los efectos de la deuda tienen en las economías en los países y por ende en el desarrollo, que quizás no sería descabellado plantearse solicitar una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, particularmente en cuanto a cómo ese ilícito de la deuda infringe derechos de la población, ¿no? Quizás no soy la más indicada, nosotros no aceptamos la jurisdicción y es distinto, ¿no? El efecto, Sí, sí, ¿entiendes? no, pero es otra cosa, ¿no? Es cierto. Pero también una opinión consultiva de la Corte es un llamado formal al cumplimiento, incluso generado ¿En qué en otras medida, ocasiones políticas públicas interesantes. en qué el medida cumplimiento. la deuda vulnera los derechos humanos? Claro, Es todo eso un tema es autónomo. así. Y hay una comisión de Naciones Unidas de Derechos Humanos, pero todas las veces que se han presentado trabajos para... Se ve que no lo entendieron, o no quisieron entender Al la Comité visión de Derechos jurídica, Humanos, la de además, Ginebra. Claro, el Comité de Ahora, Derechos Humanos la de San José de Naciones- Costa Rica, No, el de Naciones Unidas incluso también puede emitir recomendaciones. El Comité de Derechos Humanos podría, de Naciones Unidas. pero no quiso Y hacer no nada. ha querido. No, El siempre, relator siempre... independiente de Derechos Humanos de Naciones Unidas, CEPAS, Lumina, él incluso estuvo en la Argentina, hizo unos informes muy interesantes. Ahora cambió, ahora hay otro relator. Y justamente él decía que el sistema de la deuda vulnera los derechos humanos. O sea, lo dice con todas las letras. Es más, ahora dejó de ser el relator oficial, porque no me acuerdo cada cuántos años tiene que cambiar. Él incluso formó parte de la auditoría de la deuda en Grecia. Era uno de los expertos en materia de deuda, una persona, un abogado africano, muy formado, muy independiente, o sea, emitía sus recomendaciones de forma totalmente independiente, se reunía con todo el mundo, o sea, él iba al lugar, después iba a los lugares y realmente contrataba si era así o no. Es un abogado joven interesante, pero bueno, tampoco Naciones Unidas hizo mucho para parar este tema, ¿no? Pero bueno, son alternativas, hay que explorarlas y ver qué apoyos políticos hay dentro de Naciones Unidas para votar determinadas cosas. Yo recuerdo que cuando Correa manifestó que iba a llevar la opinión consultiva, incluso había encomendado al embajador en Nueva York para que presentara el pedido. A su vez, en ese momento, el secretario general era Manuel Escoto, de Nicaragua. Escoto le manifestó que los votos estaban, que ya había chequeado, o sea, que había que presentarlo, y eso lo iba a ingresar, me acuerdo que era un viernes, un fin de semana, o sea, el viernes, que salió el pedido a Nueva York para que el embajador lo presentara. Al lunes, que era cuando tenía que entrar en comisión, nunca llegó a la comisión. No sabemos qué pasó, pero nunca se presentó formalmente.
y Ecuador después cambió la posición, no vamos a tocar el tema, no vamos a hablar del tema, no vamos a hablar del tema, y quedó ahí. Pero los votos incluso en ese momento históricamente estaban, en esa coyuntura los votos estaban. Y que justamente Cotto era el presidente, había sondeado para que los votos, para que saliera la aprobación, para que saliera aprobada. Y bueno, se abrió una posibilidad histórica muy importante. Vos estabas ahí también en Ecuador. Sí, sí, fue muy Encuentro lamentable jurista. porque el Cuando momento hicimos el que encuentro estuvimos más jurista. cerca. Pero ahí hubo una interferencia desde Ecuador mismo, Sí, 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 Ya, Ecuador en para el lo entorno de paralizó. frustraron esa posibilidad. Más se comentaba que el ministro de Economía del Ecuador también tenía bonos de deuda, que tampoco quería que se investigara, porque el ministro de Economía tenía la orden del presidente que se investigara, y el ministro de Economía no dejaba acceder a los documentos. Dijeron, no, pero si este señor tiene tenedor de bonos, eso afectaba a su negocio. Tampoco quería que eso fuera afectado, ¿no? ¿Usted está trabajando con qué perspectivas? Porque tú decías recién que están intentando montar una especie de coordinación, Sí. de, ¿no? Sí. Particular de El diferentes... año pasado cuando estuvimos en Buenos Aires, fuimos muy bien atendidos, dicho sea de paso por Miguel Espeche y los compañeros de allá de la cátedra. Se generó justamente un espacio, un primer espacio, porque había personas justamente de Brasil, de Colombia, estaban todos los compañeros de la cátedra de Miguel de allá en Argentina, y hubo una primera reunión con esa idea de ver quiénes eran las personas en cada país que podían conformarla, digo, de generar una red comunicacional y también mediante el tema de una página para poder compartir trabajos, información y demás. Lo que pasa es que después cada uno vino con sus problemáticas, pero esa primera idea esa ya se generó. Después vino la resolución favorable acá de poder hacer el curso y demás. Pero eso ya está, digamos, como idea integrada, que puede tener muchas formas después de ser llevada adelante. La idea era una página, es decir, generar toda una red comunicacional a los efectos de que participe la mayor cantidad de gente, de poder involucrar la mayor cantidad de universidades posibles, desde Colombia, desde Brasil. También incluso el mismo en Buenos Aires tuvo además contacto con gente de otras universidades, también mismo en Argentina. Es decir, hay un conjunto de personas